Hola, soy el doctor Juan Carlos Torres, soy neumólogo pediatra y en esta oportunidad vamos a conversar del COVID y el asma en niños. La relación que existe entre los virus respiratorios y el descontrol del asma o la aparición de síntomas de asma es bastante conocida. Ya se sabe que un paciente que tiene asma, o sea, que tiene la mucosa respiratoria o los bronquios inflamados de forma crónica, ¿no? Reaccionan muchas veces con mayor inflamación, traducida en tos y sibilancias, ¿no? Ante la infección de cualquier virus respiratorio. Por ejemplo, influenza, parainfluenza, rinovirus, virus inicial respiratorio, que son bastante comunes en épocas de frío, ¿no? Y ahora en estas épocas, ¿no? Coronavirus, como también es un virus respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que provoca el virus, ¿no? En general en un paciente con asma? Provoca una mayor inflamación de tipo alérgica o inflamatoria, ¿no? Entonces, el paciente que usualmente puede tener síntomas diarios o no, dependiendo de la severidad de su asma, cuando se entra en contacto con un virus respiratorio, ¿no? Luego de generar los primeros síntomas y luego de ubicarse en los bronquios, provocan tos, ¿no? Provocan flema, ¿no? A veces muy exigente, que requieren ir al hospital para que se puedan nebulizar y puedan tratarse. Pero eso sucede en un paciente que no recibe medicación preventiva, ¿no? Si nosotros queremos controlar la inflamación alérgica a nivel bronquial que se sucede en un paciente con asma, hay que usar un medicamento preventivo, que puede ser sin aerocámara, ¿no? Por ejemplo, este dispositivo en un niño grande, ¿no? O con aerocámara, ¿no? Que se inhala, ¿no? En un niño más pequeño. Y por lo general la medicación preventiva se usa en la mañana y en la noche, ¿no? Para hacer que la mucosa respiratoria o los bronquios no se inflamen y cuando venga un virus del tipo que sea, no genere problemas, ¿no? Que nos hagan ir a la emergencia, por ejemplo. Eso se llama control de la enfermedad, ¿no? Si nosotros queremos que el asma de nuestro hijo esté controlada y que no genere ningún problema ante cualquier tipo de infección o desencadenante, es importante usar medicación preventiva. ¿Qué sucede con el coronavirus y cuál es la relación del coronavirus y el asma, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre el coronavirus y el asma en un niño, ¿no? Ya hemos conversado en un video pasado, ¿no? Que la respuesta inflamatoria al coronavirus, ¿no? De un niño es mucho menor a la de un adulto mayor, ¿no? Y de hecho la mayoría de niños que se enferman de COVID o que se contagian de COVID la pasan bien, ¿no? La pasan bien. Pero ¿qué sucede en un niño que tiene asma y se contagia de COVID? Allí hay que averiguar o hay que saber en qué grado de severidad se encuentra el asma del paciente, ¿no? El coronavirus humano provoca mucha inflamación y es un factor de riesgo para hacer enfermedad severa en aquellos pacientes con asma persistente, ¿no? Persistente del tipo moderado o persistente del tipo grave, aquellos pacientes que siempre están con síntomas respiratorios, que a pesar de usar un medicamento preventivo tienen síntomas, ¿no? O que han ido al hospital y se han hospitalizado porque han tenido una crisis asmática moderada o severa, ¿no? Que tienen mucho nivel de alergia en sangre con mucha respuesta inflamatoria, ¿no? Ese tipo de pacientes asmáticos es el que se complican cuando se contagian de COVID. Afortunadamente, ¿no? Aunque no hay cifras establecidas en niños peruanos, ¿no? Pero afortunadamente muchos niños peruanos tienen asma del tipo leve, ¿no? Es decir, que la reacción que ellos tienen ante un virus respiratorio no es tan severa ni tan seria como para que se hospitalicen o que requieran algún tipo de manejo adicional al que la mayoría de niños pueden tener en un consultorio, por ejemplo. De este tipo de pacientes, si es que se contagiaran de COVID, por lo general no van a tener problemas serios por el coronavirus, pero sí pueden desencadenar broncoespasmo
o una crisis de asma, ¿no? Porque el COVID, como un virus respiratorio, puede inflamar la mucosa respiratoria y provocar broncoespasmo o una crisis de asma en un paciente. Y en el niño, ¿no? Yo les digo eso a los papás, ¿no? El niño tiene el asma casi siempre despierta. Es por eso que requiere medicación preventiva. También les digo a los papás que si es que tienen algún tipo de infección por coronavirus, ¿no? Primero hay que guardar la calma, ¿no? Porque COVID en niños, ¿no? Que tienen asma leve, por lo general no se complican por el COVID, o sea, no se le baja la saturación de oxígeno, no requieren ir a un hospital y conectarse a un ventilador mecánico, como por ejemplo sucede en los adultos, ¿no? Con factores de riesgo. El asma de tipo leve en un paciente pediátrico, no sería un factor de riesgo importante, ¿no? Para que este niño pueda tener complicaciones por coronavirus. Lógicamente, esto es en el caso de pacientes con asma que usan medicación preventiva, ¿no? ¿Y qué es la medicación preventiva? La medicación preventiva, por ejemplo, son medicamentos inhalados por lo general, ¿no? Que pueden ser dados por una aerocámara, a través de una aerocámara o sin aerocámara, dependiendo de la edad del niño, ¿no? ¿Y qué es lo que producen en el paciente? Que la inflamación provocada por el asma, que es un tipo de inflamación crónica, ¿no? Se reduzca o se elimine, ¿no? Y de esta manera la respuesta ante cualquier virus respiratorio no va a generar o no va a devenir en una crisis de asma o una crisis de broncoespasmo, ¿no? Sea cualquier tipo de infección viral. Si es que estamos usando el preventivo adecuado, ¿no? Entonces la posibilidad de que los pacientes se compliquen y hagan una crisis de broncoespasmo es menor, ¿no? ¿Qué hay que hacer con mi paciente o con mi hijo que tiene asma, ¿no? En esta época de coronavirus, en esta época de pandemia por coronavirus? Lo que hay que hacer es siempre mantener la medicación preventiva. Y si es que no tiene medicación preventiva, buscar al especialista que lo evalúe y que le diga qué tipo de medicamento preventivo es el más adecuado para que mi hijo que tiene asma pueda controlarse y obviamente responder mejor ante cualquier infección viral. Hay que tener en consideración, ¿no? Que coronavirus, si bien es cierto, no es una enfermedad que provoque enfermedad seria, ¿no? Valga la redundancia, seria en un niño con asma, ¿no? Siempre hay que tener ciertos factores o criterios de alarma, ¿no? Algunos signos de alarma que nos hagan pensar diferente, ¿no? Por ejemplo, que haga una crisis de asma moderada o severa que se traduce en baja de oximetría de pulso, ¿no? Que el paciente tenga mucha dificultad respiratoria, ¿no? Que se le una las costillas, ¿no? Que tenga, digamos, una frecuencia respiratoria alta en relación a la edad, ¿no? Que se canse mucho. Ellos sí son síntomas de que nos pueden decir de que de repente para ese caso, que no es lo frecuente, requiera algún tipo de evaluación especial en un hospital. Para resumir, entonces, el manejo del asma en el paciente pediátrico en estas épocas de coronavirus se basa principalmente en el uso de medicación preventiva. Con medicación preventiva, como que estamos protegidos a que cualquier virus respiratorio genere problemas. La infección por coronavirus, como él es también un virus respiratorio, está incluido dentro de ello. Solo que con coronavirus hay que tener algunos criterios, ¿no? Para identificar signos de alarma por el propio coronavirus, que sin ser muy frecuentes en la población pediátrica pueden aparecer, como por ejemplo baja la oximetría de pulso, dificultad respiratoria, ¿no? O cansancio en el paciente. ¿Y en quién yo tengo más riesgo o más chance a que esto aparezca? En el niño con asma persistente de tipo moderada o grave, ¿no? ¿Y cómo voy a saber si mi hijo tiene asma persistente, moderada o grave? Yendo al especialista, ¿no? Para que nos pueda decir en qué grado de asma está nuestro hijo, ¿no? Que por lo general en niños peruanos es leve, ¿no? Pero si es que no fuera el caso, saber en qué tipo de asma está mi paciente, ¿ok? Y darle tratamiento preventivo, ¿no? Con cualquier medicamento para que, según el tipo de severidad, se reduzca el riesgo de complicaciones, ¿no? Si ustedes desean
seguir recibiendo este tipo de informaciones, no se olviden de visitar nuestras redes sociales, ¿no? Y vamos a seguir emitiendo videos educativos respecto a enfermedades respiratorias en niños, ¿no? Si desean una consulta, no tienen el número de WhatsApp en nuestra página web, ¿no? Y gustosamente lo estaremos atendiendo. Un saludo.